en esta mañana de No Te Lo Pierdas, estábamos anunciándote en el bloque anterior que íbamos a charlar sobre los secuestros virtuales. Lo que ha ocurrido precisamente en Parque Avellaneda es que a un hombre lo llamaron durante la madrugada del sábado y le dijeron que su hijo estaba secuestrado. Este hombre no lo soportó y le dio un infarto en el momento en el que estaba haciendo las negociaciones con este presunto secuestrador que decía tener a uno de sus hijos. 63 años tenía este hombre. Esto ocurrió, como les decía, en la madrugada del sábado. Así es, Lore. Bueno, fue una noticia que llamó muchísimo la atención a todos aquellos que han observado los portales de noticias en el último tiempo, la televisión y demás, porque recibió un llamado de este hombre a su casa, estaban durmiendo la pareja, y le dicen por teléfono que su hijo estaba secuestrado. De allí en más empiezan a intentar hacer una negociación, automáticamente cortan esta llamada telefónica y posteriormente se quiere dirigir esta familia hacia la policía. En ese entonces el hombre sufre un infarto y muere instantáneamente a raíz de esta dolencia, y bueno, en sí se trataba de un supuesto secuestro virtual. Bueno, por el momento no habría detenidos por el caso y los investigadores están tratando de localizar el origen de la llamada, ¿sí? Se cree en principio que no habría sido originada desde la cárcel, que es donde suelen arraigarse este tipo de llamadas, pero bueno, en un principio la familia quiso comunicarse con otro de sus hijos y no logró hacerlo, y bueno, como contaba Emma en un principio, a raíz de una discusión con su esposa, el hombre se puso muy nervioso y tuvo una crisis cardíaca y a raíz de esto falleció. Bueno, este es uno de los casos que se conocen en los que, bueno, la persona tiene un desenlace fatal en este caso, pero ha habido y hay algunas consultas a la policía respecto de este tipo de secuestros. La ciudad de Río Cuarto también ha tenido tiempo atrás algunas llamadas precisamente sobre este caso y obviamente ha alarmado a la población. Así es, región, Río Cuarto también. En este caso hay que hablar de casi 15 secuestros virtuales, de un total, del cual en total se registraron 10 en la localidad de Coronel Moldes, 13 en Villa Huidobro y 2 en la ciudad de Río Cuarto. En ninguno de los casos se llegó a pagar el rescate por estos secuestros virtuales. 10 llamados a teléfonos fijos hubo en Coronel Moldes, fueron de distintas viviendas en donde los emisarios intentaron engañar a sus destinatarios bajo una misma modalidad. Primero, recopilan información con respecto a un familiar y luego hacen esta llamada para informar que está secuestrada, y de esta forma alarman a toda la familia y comenzar a negociar el pago de un dinero para el rescate. Bueno, en el caso de Villa Huidobro, la policía informó que uno de los 3 casos de secuestros virtuales llegó a realizar el pago de rescate, pero que bueno, una vez que confirmaron que la víctima no se encontraba en esa situación realmente, lograron anular la transferencia a la cuenta de los delincuentes y bueno, obviamente salvarse de esta situación extorsiva. Bueno, son casos que obviamente no estamos ajenos y que, por supuesto, en la ciudad de Río Cuarto también ocurre. Pero para charlar cómo actúan, cómo prevenirse y qué es la medida que hay que hacer, qué medidas hay que tomar, estamos con nuestra invitada, la comisaria Marina Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, María. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, casos que han ocurrido en la ciudad de Río Cuarto, pero que por suerte no se ha pagado ningún tipo de rescate. Bueno, nosotros hemos hecho mucho hincapié a través de los medios de prensa. Te agradezco esta oportunidad que me das para que la gente conozca cuáles son las medidas de seguridad que debe de tener en cuenta ante este tipo de llamadas que se han hecho muy frecuentes durante los últimos años. Es una modalidad delictiva que causa mucho terror, paraliza a la víctima. La persona que recibe este tipo de llamados inmediatamente entra en estado de shock. Y agregando a lo que decía Emma, estas personas son las que aportan a las personas que llaman, a los supuestos delincuentes, todos los datos de las personas que supuestamente después utilizan para solicitar un rescate, ya sea una suma de dinero, como así también una modalidad muy común es la compra de tarjetas telefónicas para después pasar los códigos por las mismas llamadas que ellos efectúan. Sí, por ahí te llaman y en el momento de desesperación vos decís, mi hija Laura, y estás dando el nombre de tu hija. Exactamente, esa es la modalidad. Y ahí ya estás dando datos. Exactamente, ellos preguntan si hay algún familiar que no esté en la casa. En primera instancia suele darse mucho la comunicación de un accidente de tránsito. Por parte del hospital, por parte de inspectores de tránsito o por parte de la policía. ¿Qué es lo que yo te quiero aclarar en esto? Nunca la policía informa los accidentes de tránsito a través de teléfonos. Es muy excepcional la circunstancia en que la policía va a hacer una llamada telefónica informando
tal situación. Generalmente es un móvil que se llega hasta la vivienda y da aviso del familiar que hace personalmente. En caso de ocurrir con otras localidades, ¿qué hacemos nosotros? Se comunican dependencia por dependencia y es la dependencia de esa localidad la que va a informar el suceso. Otra de las circunstancias que nos ha pasado en los últimos tiempos, se hacen pasar por médicos del hospital con nombres y apellidos y también por inspectores de tránsito. Esta situación, por favor, el que reciba una llamada de estas características, cortar la comunicación e inmediatamente hacerlo al 101, donde el personal está preparado, no solamente para contener a la víctima, sino también a través de un protocolo de actuación, rápidamente tratar de asesorar a la víctima y dar aviso a las personas que intervienen en esto, en el caso de la División de Investigaciones, para poder contrarrestar el accionar de los delincuentes y que no se lleve a cabo ni se concrete la operación, ¿sí? Muchas veces lo que primero nosotros hacemos, si la víctima en un estado de shock no lo puede hacer, es comunicarnos con la supuesta persona que se encuentra secuestrada. Empieza así todo. Les dicen que ha sufrido un accidente de tránsito, le preguntan que tienen ese número, pero qué familiar no está en la vivienda. La misma víctima es la que va aportando: mi esposo, mis hijos, mi hermana. ¿En qué andaba, señora? En un vehículo tal. Todo eso se va armando para bien de los delincuentes y de repente, luego de obtener toda la mayor cantidad de datos, les dicen que se trata de un secuestro y solicitan, como yo les decía recién, o una suma de dinero o la compra de tarjetas telefónicas. Cuidado con las llamadas que provienen de las unidades penitenciarias. Pero eso no te avisan en el momento en el que vos recibís la llamada. Hay un mensaje previo que avisa que la llamada está siendo realizada desde una unidad carcelaria. Exacto. Inmediatamente, si yo no tengo ningún familiar o persona alguna dentro de esa institución, debo de cortar la llamada y comunicarme al 101. Desde allí comienza una serie de requisitos que nosotros tenemos para trabajar con este tipo de hechos. En caso de que se concrete la operación, es decir, que la persona en un estado de shock fue, compró las tarjetas, no dio aviso a la policía, hay que radicar la correspondiente denuncia para, a partir de allí, iniciar una investigación en busca de las posibles personas que han realizado las llamadas. ¿Para qué quieren las tarjetas? ¿Para volver a hacer más llamados o para qué las utilizan? En realidad es un comercio que se está utilizando últimamente y la compra te piden un importe bastante importante de tarjetas telefónicas que por supuesto utilizan los delincuentes después para distintas situaciones. La modalidad, generalmente los hechos que se han dado en Río Cuarto es con tarjetas telefónicas. Muy rara vez se dio solicitar una suma de dinero. Felizmente, en algunos casos no se han registrado hechos consumados. Esto está penado en el Código Penal. Es uno de los delitos que, te repito, causa mayor terror y paraliza a la persona que recibe la llamada. Y bueno, nosotros desde la Departamental Río Cuarto tenemos una serie de medidas a tener en cuenta para evitar ser víctima de estos delitos. Otra de las cuestiones que suelen ser utilizadas por los delincuentes es llenar cupones donde uno no conoce la procedencia de los mismos. Ahí uno aporta mucha cantidad de datos personales que, en caso de llegar a manos de un delincuente, pueden ser utilizadas. O sea, eso digo, Marina, ¿cómo llegan muchas veces los teléfonos, los contactos para que ellos entren justamente en contacto con nosotros? Muchas veces, en caso particular me ha pasado una vez que he recibido una llamada, pero automáticamente corté, no fue necesario en mi caso hacer una denuncia a la policía, no lo vi necesario en realidad. Es valioso el dato también para una próxima vez. Otra de las cuestiones importantes y que nos ha ocurrido también es cuando uno pierde el teléfono celular o cuando le sustraen el teléfono celular. Las circunstancias, nosotros muchas veces ponemos papi, mami, agendamos todos los números telefónicos de esa manera. Es una modalidad también que suelen utilizar los delincuentes para después aprovecharlo para este tipo de delitos que nosotros les llamamos engaños telefónicos. Exacto, llaman a mamá, llaman a papá y de esa manera ya saben que no van a errarle, digamos, es el familiar directo. Exactamente, la mayoría de las llamadas son realizadas al azar, ¿sí? Algunas provienen de unidades carcelarias, como ustedes decían recién, y otras no. Otras son llamadas al azar, realmente a los teléfonos fijos, donde uno tiene una guía. Se busca generalmente sectores donde la gente tiene un mayor poder adquisitivo la zona del para centro, poder operar, exactamente. Entonces son medidas que hay que tener en cuenta. Por favor,
cortar la llamada inmediatamente. Generalmente lo que ellos manifiestan amedrentando es que no den aviso a la policía. Primero, contacto con la víctima, la supuesta víctima secuestrada. Si me atiende el celular, estamos hablando de un engaño. Y segundo, dar aviso al personal policial por cualquier eventualidad. Se monta un operativo que nosotros ya tenemos a través de un protocolo de actuación y a partir de allí se comienza a trabajar. Marina, buenos días. Buen día. ¿Cómo procedemos nosotros como ciudadanos si desde esta llamada nos dicen que son inspectores de tránsito, médicos o incluso personal policial? ¿Cómo corroboramos nosotros que esto es parte de un engaño también? En lo posible que por alguna circunstancia sea, yo te repito, desde la policía es muy raro que se vayan a efectuar las llamadas. Desconozco el resto de las instituciones, pero todos compartimos un mismo criterio, ¿sí? Personalmente se dan las notificaciones o por escrito, no vía telefónica. Menos desde el hospital, porque generalmente la información en caso de accidentados las manejamos directamente nosotros y somos los encargados de dar aviso a los familiares ante la primera situación que se dé. No atender esas llamadas y caso contrario, en caso de que se presenten como algún efectivo de cualquier institución, tratar de corroborar a través de ese número vía telefónica si realmente estamos hablando de lo correcto o no. Hay que hacerle preguntas a la persona que nos llama diciendo tenemos a tu hijo secuestrado, a tu marido. Hay que hacerle preguntas respecto de... Mira, Lorena, es tal el estado de shock que tiene la persona que recibe que lo único que hace es ponerse en un estado de desesperación y no pensar en lo que uno dice o en lo que uno puede preguntar o lo que puede llegar a hacer. Si en el caso de que sea un hijo o en el caso de un accidente de tránsito uno aporta lamentablemente en ese estado muchos datos que luego son utilizados por los delincuentes. Marina, te agradecemos por esta visita, por ponernos en claro qué es lo que hay que hacer en el momento de recibir una llamada, un secuestro virtual como se lo conoce. No, gracias a vos, Lorena, por tenerlo en cuenta y para poder ayudar a que estos delitos no se concreten, por lo menos en el ámbito de nuestra ciudad y zona. Gracias. Muchísimas gracias. La comisaria Marina Rodríguez llevándonos en claro y explicándonos qué es lo que hay que hacer al momento de recibir este tipo de llamadas. Marcamos la pausa, enseguida regresamos con más. Quédate con nosotros, no te lo pierdas. Sentirme bien, al menos por un trago. Recuéstate aquí junto a mí, hablemos del buen trato que me perdí. Que me perdí. Servicios inmobiliarios